¿Cómo le va? Esto es el análisis por aquí por DTV, el análisis por diputados de televisión, cerrando lo que es esta semana aquí en el Parlamento Nacional, en la Cámara Baja, con intensa actividad y ya tenemos agenda que tiene que ver con los temas que se van a discutir la próxima semana, es decir que el tema del presupuesto general de gastos 2023 empieza a ser el motivo central en la agenda del Congreso de la Nación. Otro de los temas postergados, y veremos cómo se retoma esta conversación, tiene que ver con el proyecto de ley de humedales, la posibilidad o no de llegar a acuerdos entre los diferentes bloques políticos, entre los diferentes diputados que representan a las diferentes poblaciones de cada una de las provincias. Veremos reunión de los diputados con los gobernadores provinciales. De todo esto vamos a estar hablando en las próximas 2 horas. Esto es el análisis por aquí, por DTV. Señores José Di Mauro y señor Martín Di Natale, ¿cómo les va? ¿Cómo estás, Fer? ¿Bien? Muy bien, muy bien. Bueno, con una agenda movida, sobre todo, como bien vos lo adelantaste, el tema presupuesto, que se va a venir el debate a partir de la semana que viene ya en detalle, porque van a empezar a circular por la Comisión de Presupuesto el secretario de Energía, la secretaria de Energía, mejor dicho, el secretario de Industria, de Agricultura, después van a venir representantes de la FIP, de aduanas, después van a venir representantes de empresas, de aerolíneas argentinas. Bueno, una larga lista que está prevista en esa Comisión de Presupuesto para que todo está previsto para que a fin de mes se supone que va a llevarse el dictamen y el tema del recinto. Sí, justamente, bueno, se presumía que iba, ese anticipo que hace justamente Martín habla de una presencia muy activa de legisladores que contrasta claramente con lo que fue el año pasado. Recordemos, 3 meses esperando la presentación del proyecto que se había entrado en tiempo y forma el 15 de septiembre, pero recién a fines de diciembre se presentó. Un lunes el ministro de Economía y el jueves ya se estaba debatiendo en la Cámara de Diputados y bueno, ¿qué podía salir mal? Claro. Y salió mal. Así que bueno, ahora está todo previsto para varias semanas de tratamiento y el debate en principio para el 26 de octubre. Diputado Alejandro Topo Rodríguez, ¿cómo le va? Gracias por visitarnos. Al contrario, gracias a ustedes por invitarme y poder dialogar. Muchas gracias. Topo, ¿qué dejó la presencia del ministro de Economía Sergio Massa aquí al Congreso de la Nación? De alguna manera lo han adelantado ustedes, hay una diferencia bien clara con el cronograma y los tiempos que se pusieron en marcha el año pasado para discutir el presupuesto. Desde ese punto de vista, es un buen comienzo. Me parece también que la disposición de tener una serie de jornadas intensas con muchos miembros del Poder Ejecutivo es bueno para poder tomar dimensión real de los detalles de la discusión. Ustedes recuerden que el año pasado, de 21 ministros, un jefe de gabinete más 20 ministros había el año pasado, solamente tuvieron la posibilidad o tiempo y decisión de asistir al Congreso 3 nada más. Obviamente uno no puede guiarse solo por las formas, pero las formas son mejores que las del año pasado. Ahora viene una serie de detalles que hay que discutir, jornadas en las que ojalá podamos profundizar en el debate de los números, porque el presupuesto tiene sustancialmente una valoración de lo que cada función y política del Poder Ejecutivo va a llevar adelante durante el próximo año. Ustedes recuerden que este es un presupuesto de un total de gastos de casi 29 billones de pesos. De esa masa total de recursos, 29 billones, el 45% están asignados a jubilaciones y pensiones. Y el 10% a deuda pública, es decir, que el 55% de los 29 billones van o a jubilaciones y pensiones o a la deuda. Quiere decir que cualquier equipo y cualquier persona que gobierne en la Argentina tiene siempre de entrada un margen de restricción significativo en el presupuesto nacional. Y nos lleva a una discusión más de fondo, que es qué va a hacer Argentina con el sistema previsional. Aquí hay 2 caminos. El que propone el Fondo Monetario Internacional, que está profundamente equivocado, es la típica visión tecnocrática del que quiere aplicar reglas o soluciones de otros entornos, por ejemplo, de Europa,
a un sistema social y previsional como el de la Argentina. ¿Qué adelantó ya el fondo? Porque esto no es novedad, está incluido en el acuerdo que hizo Guzmán el año pasado con el fondo, o a principios de este año. Adelantó el fondo que quiere explorar la alternativa de subir la edad jubilatoria. Es la típica receta para sociedades cuya pirámide poblacional está más bien envejecida. En Argentina, una pirámide poblacional en términos comparativos más jóvenes tiene lo que se denomina un bono generacional muy significativo. Eso significa que hay más personas en edad de trabajar que en edad de no hacerlo. Y esta ventaja comparativa con otros países durará en la Argentina por lo menos hasta el año 2035-2040. Por lo tanto, la peor alternativa es exprimir más a los que ya están aportando. Hay que incorporar a los que se incorporan, perdón la redundancia, a partir de ahora, o a los que ya están trabajando pero no están registrados. Y esa es la salida para la Argentina. Por eso sería importante que en el marco de la discusión del presupuesto también le advirtamos al gobierno que no siga el camino que marca el Fondo Monetario Internacional en materia previsional, sino que discutamos, por ejemplo, una norma que permita actualizar, simplificar el régimen de contratación de las pymes, en el que en ese nuevo régimen nadie pierda los derechos si ya los tiene adquiridos, pero que los nuevos puedan ingresar más sencillamente para contratar por parte de las pymes. Bueno, estas son las discusiones del presupuesto y las derivadas de él, que me parece muy enriquecedor. Ahora, diputado, de la exposición que hizo Massa sobre el presupuesto y de todos los temas que están dando vueltas en el presupuesto, llámese inflación, déficit, proyección de crecimiento, ¿cuál es el tema que más le hace ruido o que más críticas cree que le conceden a este presupuesto? Bueno, eso para ser responsables hay que ir viéndolo área por área, casi partida por partida. Pero usted me pregunta, y no le voy a esquivar la respuesta, de la exposición del ministro Massa. Globalmente es una exposición correcta, fundada en cifras mucho más realistas que las que vimos el año pasado, solo por mencionar. Ustedes recuerdan que el año pasado plantearon, el entonces ministro Guzmán planteó una inflación para este año del 33%. Bueno, ya estamos pasando el 100%. Así que los parámetros que ha expuesto Massa son bastante más razonables y realistas que los del año pasado. Me parece que ha dejado un desafío, y es el desafío de discutir algunos datos extra presupuestarios, la denominada separata, que supone poner en información de los legisladores, pero también eventualmente dejar abierta alguna iniciativa para discutir casi 2,5 puntos del Producto Bruto. En esos 2,5 puntos del Producto Bruto hay de todo. Por ejemplo, hay una reducción del IVA al pan. Bueno, eso no hay que tocarlo. Ahora, no todo es reducción del IVA al pan, y me parece saludable que podamos dar una discusión de ese tipo. Pero, por ejemplo, ¿no le llama la atención una proyección del 60% de inflación? Mire, si alguien en la Argentina puede asegurar cuál es la inflación del próximo año, ya habría un avance más que notable en la Argentina. La verdad es que es una precisión optimista que supone un éxito notable de la política económica. Ahora, estoy obligado a compararla con la del año pasado. Y este año se está triplicando el parámetro expuesto del año pasado. Yo deseo que a Massa y al equipo económico le vaya muy bien. Si no le va bien al equipo económico en Argentina, no nos irá bien al resto de los argentinos. Pero tendremos que verlo andar. Recién mencionaba de manera crítica al tema del Fondo Monetario. Días pasados el candidato presidencial brasileño Lula hizo referencia, una crítica al gobierno actual respecto del arreglo que hizo con el Fondo Monetario. ¿Qué mirada le merece esa observación? Antes dos precisiones. Lo primero es que yo voté, a diferencia de un sector del Frente de Todos, para que Argentina pudiese tener la posibilidad de refinanciar con el Fondo Monetario. Eso no significa que uno no tenga una mirada de observación y crítica respecto de asuntos puntuales, porque Argentina no tiene por qué seguir a pie juntillas las políticas. En todo caso, tendrá que mostrar resultados, no estrictamente los caminos o las políticas.
Miren, ustedes saben mejor que yo lo que significa hablar en campaña y hablar fuera de campaña. Cuando Lula fue presidente de Brasil, fue puesto a nivel internacional como un ejemplo de cumplimiento de las normas financieras internacionales y de relación no solo con el Fondo Monetario Internacional, sino con el mundo de la finanza a nivel internacional. Y a usted no le quepa la menor duda que si Lula vuelve a ser presidente, no solo por el vicepresidente que puso en la fórmula, sino por las señales que ya ha dado con Estados Unidos, no va a ser un hombre que confronte con el poder financiero internacional. Eso no significa que va a seguir su receta, pero lo tomo como una frase entendible en campaña que no tiene demasiado valor para la Argentina. Topo, en esta discusión que se va a dar, seguramente se vuelve a hablar del tema de la situación del campo. Estamos terminando en el día de hoy lo que es el dólar soja. Va a haber seguramente anuncios o evaluaciones que va a hacer el Gobierno Nacional, el propio Ministro de Economía. ¿Cómo ve esta situación? Bueno, el campo es el sector que durante la pandemia tuvo prácticamente exclusividad en el sentido de no haber sufrido, por las condiciones en las que se desarrolla la actividad, prácticamente restricciones. Y eso ha sido bueno no solo para el sector agroindustrial, sino para el conjunto de la Argentina, y hay que destacarlo. Argentina necesitaba y necesita que al campo le vaya bien. Y a su vez, el campo necesita de políticas que le permitan desarrollar al máximo su potencialidad y su capacidad de inversión y de producción. La medida del denominado dólar soja ha tenido su impacto positivo en el corto plazo, ha cumplido el objetivo de recaudar divisas. Ojalá hubiese sido este proceso mucho más virtuoso en la relación entre el Banco Central y el Ministerio de Economía. Es muy importante que el Poder Ejecutivo, me parece a mí, que el presidente de la Nación comprenda la necesidad que hay de armonización entre el Banco Central y el Ministerio de Economía. Pero también va a ser importante sacar algunas conclusiones acerca de cuáles han sido algunas consecuencias no esperadas y también no deseadas dentro de esas no esperadas, que sirvan como para aprendizaje hacia el futuro. Ustedes saben además que el fondo que se ha recaudado tiene dos componentes adicionales, que es unas partidas destinadas a las economías regionales y otras a programas sociales, de las cuales seguramente tendremos novedades en los próximos días. Le he planteado al ministro Massa, cuando estuvo aquí en la Cámara de Diputados hace 48 horas, que en el marco de esa recaudación, que el gobierno seguramente considera exitosa, será entre 6.000 y 7.000 millones de dólares, el gobierno tiene que cumplir con la deuda que tiene con pequeños y medianos productores de soja y cooperativas, porque han dejado de pagar el año 2021 en términos de compensación de retenciones por la política de segmentación. Así que ojalá se cumpla con eso. ¿Qué le dijo Massa? ¿Qué respuesta le dio? Reconoció que es una deuda que tomó este gobierno y que hay que cumplirla, así que estamos, yo confío en que lo va a hacer, estamos esperando que lo haga. Diputado, cambiando de tema, ¿eliminación de PASO o no? Está el debate planteado, lo abrió el debate el oficialismo mismo, los gobernadores. ¿Qué opinión tiene al respecto? Mire, las PASO, en términos objetivos, en cuanto a su esencia, no han cumplido con el espíritu que persiguieron desde su creación, porque salvo muy raras excepciones, no han servido para seleccionar candidatos a presidente, a vicepresidente, a diputados nacionales, a senadores nacionales. No estoy haciendo un juicio de valor, estoy poniendo datos sobre la mesa, salvo esa elección que hubo en 2015, en la que 3 candidatos de Cambiemos compitieron. En ese mismo momento, recuerden, compitieron de la Sota y Massa. Bueno, salvo eso, desde 2011 hasta ahora no se han dado esas grandes competencias. Y nunca hubo más de una lista de senadores o de diputados nacionales. Entonces, no ha cumplido con ese que ha sido el objetivo vertebral. Ahora, cambiarla sin debate, casi de atropello en este momento, no solo que no tiene sentido, sino que no es bueno para la Argentina. Entonces, cualquier discusión de fondo hay que darla a partir de 2024. Si es posible, agotarla en 2024 y votar un sistema más virtuoso, porque el resultado de ese cambio
va a ser impredecible en términos de su impacto en la próxima presidencial de 2027. Las reglas electorales se cambian solo en un momento en el que el cambio en el resultado de esas reglas es impredecible respecto de su beneficio o perjuicio a una u otra fuerza política. A ver si queda claro. ¿Usted estaría de acuerdo con eliminarlas o abrir el debate para eliminarlas después de las presidenciales? Después de la elección presidencial de 2023. Ahora, yo les pido una gauchada. ¿Por qué no podemos dedicar un tiempito a lo que hoy está en tratamiento en el Congreso, que tiene que ver con el sistema electoral y que no se cumple en su avance, que es la boleta única de papel que está en el Senado? ¿Cómo puede ser que estemos hace 15 días en una caravana donde nos importa hablar y responder de las PASO sin que haya un solo proyecto y sin embargo Cambiemos, el PRO, el macrismo tiene frenada la boleta única de papel en el Senado? Esto hay que decirlo, porque como Cambiemos cree que la boleta única de papel le puede favorecer circunstancialmente a un candidato que aparentemente le sacaría más votos a ellos, han decidido clausurar esa discusión. Y lo digo con todas las letras. El PRO, el macrismo, Cambiemos, no quiere la boleta única de papel para 2023. Como máximo, como muy rápido, la quiere para 2025. Entonces, de esto también hay que hablar. Pero no puede ser que también, yo coincido, entre paréntesis, pero no puede ser también que llevarla al recinto en este momento en el Senado es perder. Es que pierda, es que la rechace el oficialismo, que tiene el número. Mire, si el kirchnerismo no quiere y el macrismo está contento con que el kirchnerismo no quiera, no le quepa la menor duda que no se va a aprobar. Entonces, lo que tiene que hacer el PRO, lo que tiene que hacer Cambiemos es no traicionar el espíritu con el que trabajamos con mucho esfuerzo y yo le diría con una enorme dedicación a encontrar un proyecto común en el Senado. Y si no puede lograrlo, bueno, no podrá lograrlo. Pero lo que no puede es clausurarlo. Lo que yo le estoy diciendo no es algo que a mí se me ocurrió. Yo sé que no quieren aprobarla para 2023. Y esto es grave en términos políticos. Así que Cambiemos, que está gritando, anda a los gritos porque le quieren cambiar las reglas electorales de las PASO. Yo les digo que además de eso, con lo que coincido, se preocupe también en impulsar la boleta única de papel. A ver, había, en definitiva, para Juntos por el Cambio, Cambiemos, dos posturas disímiles, una en diputados y otra en el Senado. No, diputados de Cambiemos creen que no es bueno, muchos diputados de Cambiemos, especialmente del PRO, del macrismo, creen que no es bueno tener boleta única de papel en 2023. Y eso es una traición al espíritu con el que trabajamos en la Cámara de Diputados para aprobarla, que nos costó muchísimo porque fue un gran esfuerzo. Topo, ¿qué va a pasar con la ley de humedales? No sé decirle. Claramente hubo una situación que no es la que uno desea, que es que la discusión se empantana, que hay dos visiones que no terminan de armonizar. Es un tema complejo. Claramente Argentina necesita darse un ordenamiento, pero esto ahora ya ha sobrepasado la discusión del Congreso y hay actores institucionales que han intervenido para tener también una incidencia en la ley. No tenemos la certeza de cómo sigue el cronograma, sí hemos visto que se ha frenado la discusión y la verdad que preocupa en el sentido de que Argentina tendría que tener en este y en otros temas de una complejidad equivalente, un mecanismo mucho más virtuoso de resolución de la legislación y también una libertad y una amplitud para discutir a fondo todos los temas sin que signifique que haya conflicto que se desborde, al contrario, que se puedan poner sobre la mesa todas las visiones. Claro, porque esto pasa también transversalmente en otros proyectos de ley, ¿no? Por ejemplo, el tema de alquileres, el tema de alcohol cero. ¿En qué situación queda eso? Porque hoy por hoy uno pasa por alto la agenda legislativa, pero en medio de todo eso está la gente. Hablo específicamente de ley de alquileres. Sí, con respecto al tema de la ley de alquileres, vamos uno por uno, si le parece. Es bueno que desde el Congreso tengamos la responsabilidad de no querer instalar que la ley de alquileres le resuelve el problema al inquilino o al propietario en una economía que tiene 100% de inflación. Coincido con usted que hay que avanzar. Lo que tenemos que hacer es, con mucha prudencia, contribuir a la verdad.
Entonces, en una economía 100% inflacionaria, no se resuelve ningún tipo de contrato en términos de su estabilidad y su predecibilidad, menos aún el de alquileres. Por lo tanto, la mejor ley de alquileres no tendría un efecto que es el deseado en un contexto de 100% de inflación. Esto no es excusa para no reconocer que hay que avanzar en una ley, en un nuevo ordenamiento, pero un nuevo ordenamiento requerirá, a otro nivel ya no legislativo, una política eficaz en materia de combate de la inflación. Respecto, ¿cuál era el otro tema? El alcohol cero. El alcohol cero, yo creo que tiene posibilidades de avanzar. Ciertamente habrá algunos sectores, regiones que crean con legitimidad que esto puede tener algún tipo de incidencia negativa. Está demostrado empíricamente que no es así, pero el tiempo para el diálogo y para la concertación hay que dárselo, así que uno no debería, en mi caso, pretender pasar por encima de los que están pensando distinto, sino escuchar, incorporar observaciones que puedan enriquecer y, en todo caso, sacar la posición más armónica posible. Uno siempre se dijo que bueno, lo bueno del Congreso es que no sea una escribanía y que bueno, que haya una mayoría que imponga todo. Ahora esta situación tan pareja que se está dando desde hace ya, este es el segundo periodo consecutivo en donde hay una necesidad de negociar todo, pero también nos genera eso que se empantanen las cosas justamente porque llegamos a dictámenes que no pueden avanzar porque, bueno, mencionaba recién alquileres, el tema del UVA, compra argentino también, cuestiones que se empantanan y que no pueden llegar al recinto. Bueno, da para la charla, yo acepto que esa es una visión y tiene su fundamento. Le pido también que podamos compartir otra visión y analizarla. Miren, los expertos en materia institucional dicen que en las últimas décadas en América Latina el principal problema de gobernabilidad está asociado a los denominados gobiernos divididos, donde los legislativos están dominados por una fuerza política distinta a la del Ejecutivo. Pero en Argentina, hasta hace muy pocos meses, el problema político nodal fue exactamente inverso. Y es que la coalición de gobierno estaba o está rota. Entonces, el problema de gobernabilidad en la Argentina estuvo asociada en los últimos 2 años al quiebre, a la confrontación, a la ruptura de la coalición de gobierno, a punto tal de que, a diferencia de los que argumentan en la línea de que las oposiciones traban, a diferencia de eso, fuimos los opositores los que le dimos al presidente Alberto Fernández la ley más importante de todo su gobierno, que fue la posibilidad de acordar un refinanciamiento con el Fondo Monetario Internacional. Fíjense la paradoja, que es la oposición quien le da la llave para una ley que es la más importante de lo que va del gobierno de Alberto Fernández, a la que una parte importante de su coalición no la apoyó. En todo caso, con las consecuencias legislativas que esto puede tener, si es que dominan más los ejecutivos o más las oposiciones, habrá que tener la democrática paciencia de esperar que el pueblo se despida en la próxima elección y le dé al Congreso la forma que quiera darle. Junto con eso, por supuesto que siempre hay que buscar el máximo de los esfuerzos y hay que hacer el máximo de los esfuerzos para que las leyes no se traben. Pero junto con eso, también valorar que en un contexto de asimetría por parte del oficialismo, el oficialismo ha podido sacar varias leyes. Así que forma parte del juego de los balances de la democracia. Topo, gracias por visitarnos. Gracias a ustedes. Gracias. El diputado Alejandro Topo Rodríguez, presidente del bloque de Identidad Bonaerense, aquí en la Cámara de Diputados de la Nación, hablando de opiniones, de reflexiones de los diputados y de las diputadas nacionales. Graciela Camaño habló con DTV sobre el presupuesto 2023 de esta manera. Yo creo que es la primera vez que vienen con honestidad a hablarnos del presupuesto. Y a tirarnos los números de una economía real.
No obstante lo cual, vamos a debatirlo, porque también es cierto que cada uno o cada bloque, si vos querés, tenemos una mirada respecto a cuáles tienen que ser digamos, las cosas relevantes, ¿no es cierto? Es bueno que haya venido, que se haya sentado, que haya brindado todo el tiempo del mundo, que haya abierto a las preguntas. Hace muchísimo tiempo que un ministro de Economía no abre a las preguntas cuando hace la presentación. Me pareció muy bueno que el ministro abra las preguntas y que las conteste. Vos fijate la cantidad de respuestas interesantes y de preguntas interesantes que tuvo esa reunión de los presidentes de bloques con el ministro de Economía. Y ahora, bueno, viene la ronda de los funcionarios, que aparentemente también va a ser una ronda de funcionarios mucho más generosa de lo que ha sido en el pasado. Por lo menos creo que ese es el compromiso, por lo que me dijo Topo Rodríguez, que es el presidente de mi interbloque. Ese es el compromiso que hizo el ministro, ¿no? De abrir una ronda de consultas para que todo el mundo se vaya sin ningún tipo de interrogantes extraños. Claro. Y que lo abordemos al tratamiento del bloque, del presupuesto. Nosotros tenemos un sistema, ahí estuvo dando vuelta noticias respecto al shutdown, o sea que se queda sin presupuesto la administración. Eso no es cierto. La administración va a seguir teniendo el presupuesto del año 2020. Claro. Lo que sí me parece que para nosotros como diputados nacionales tendríamos que tener mucha tranquilidad a la hora del tratamiento, para que haya un presupuesto, para que lo podamos tener, porque me parece que esta vez ya hablaría más mal de nosotros que de ellos. Bueno, ahí estaba Graciela Camaño del bloque de Identidad Bonaerense, aquí en esta Cámara Baja, cuyo presidente nos visitó hace minutos, nada más, que es Alejandro Topo Rodríguez. El tema es el presupuesto 2023, la posibilidad de acercamiento de posiciones entre oficialismo y oposición, la discusión que está abierta, la abrió esta semana el propio ministro de Economía. Diputado Miguel Base, ¿cómo le va? Gracias por visitarnos. Bien, bien, Fernando, gracias a ustedes. A ver, ¿qué dejó Sergio Massa con esta presencia, con esta habilitación del debate sobre presupuesto y qué es lo que se espera ya para la próxima semana? Bueno, a ver, yo creo que este presupuesto, es cierto, está elaborado de manera distinta al presupuesto que finalmente no fue aprobado en la Cámara. Creo que justamente porque el gobierno habrá observado que la situación era mucho más compleja, se dio la construcción de un presupuesto más realista. De todas maneras, yo debo señalar que desde nuestro punto de vista todavía hay muchas inconsistencias. Hay algunas cuestiones que están planteadas como objetivo que me parece a mí que son de difícil realización, lamentablemente. Ojalá se pudieran alcanzar los objetivos planteados en el presupuesto. Allí, por ejemplo, está planteada una inflación para el año 2023 del 60%. Dice en el presupuesto que se estima que este año 2022 va a terminar con una inflación del 95%. Nosotros creemos que este año a lo mejor es un poco más. Pero más allá de eso, creemos que la inflación del año que viene, del 2023, 60% es altísima y sin embargo va a ser difícil de alcanzar. No va a ser sencillo, me parece a mí, que logremos eso. Hay algunas otras cuestiones vinculadas con el tipo de cambio, con el crecimiento, con la importación, la exportación. Desde nuestro punto de vista hay algunas cuestiones que están, de alguna manera, yo podría decir, que expresan cierto voluntarismo de parte del Poder Ejecutivo, del Ministerio de Economía. No obstante, nosotros vamos a analizar este presupuesto con toda predisposición, nosotros vamos a tener una actitud constructiva. Yo coincido con lo que acaba de decir la diputada Camaño. De nuestro punto de vista,
es importante que el país tenga un presupuesto aprobado en el Congreso y nosotros vamos a trabajar en esa dirección. Por supuesto, vamos a debatir estas cuestiones, estos parámetros de la macroeconomía. Y además vamos a debatir, por supuesto, la distribución del presupuesto, digamos, las asignaciones partidas por partidas. Pero bueno, vamos a trabajar muy seriamente en esa dirección. Espero que, de acuerdo a lo expresado por el propio ministro de Economía, el oficialismo esté también abierto a aceptar propuestas de reforma cuando sea necesario hacerlas, ¿no? Miguel, ¿cómo es el tratamiento para la oposición de este proyecto de ley en esta discusión? Por un lado está la discusión formal que se va dando en la Comisión de Presupuestos, diagramada ya la próxima semana con varios funcionarios y las semanas próximas con presencia de ministros. Internamente, puertas hacia adentro de Juntos por el Cambio, ¿ustedes van teniendo también reuniones con exfuncionarios de Economía de la gestión de Juntos por el Cambio? Sí, con exfuncionarios de Economía y con economistas en general. Sí, con economistas en general. En nuestro bloque en particular, en la Unión Cívica Radical, además, hacemos las consultas correspondientes o del caso con técnicos profesionales en determinadas áreas de gobierno, por ejemplo, en tema educativo, en tema de educación, en tema de salud, digamos, en cada una de las áreas de gobierno que desde nuestro punto de vista son importantes. Bueno, consultamos justamente a los más formados en estas cuestiones, ¿no? Y vamos analizando el presupuesto justamente y vamos a conversar dentro de Juntos por el Cambio respecto de estas posiciones, ¿no? Diputado, usted habló de inconsistencias por un lado, habló de posibilidad de reformas por otro lado. Entonces, por el lado de las inconsistencias, más allá de que haya inconsistencias, ¿hay clima entonces del lado opositor para aprobar el presupuesto a pesar de esas inconsistencias? Y en consecuencia, esas inconsistencias, ¿en qué punto pueden ser reformadas o qué puntos pueden ustedes pedir como reformas, tal como lo plantea usted? Hay algunas cuestiones, hay una actitud constructiva. En Juntos por el Cambio estamos todos absolutamente convencidos que hay que tratar de evitar que la situación económica del país, que ya es grave, sea más difícil, que se agrave. La verdad es que nosotros estamos muy preocupados por la situación económica del país. Creemos que efectivamente estamos en una situación compleja, que en el medio de esa situación compleja está la gente, los sectores productivos, la pequeña y mediana empresa, que las consecuencias son la desocupación, la pobreza, el estancamiento de la economía, un altísimo nivel de inflación. Todo esto hace que estemos con una actitud todos, no solo muy preocupados, sino que además tengamos la predisposición para contribuir en todo lo necesario para que el país supere esta situación. Recién Alejandro Rodríguez decía acá que en definitiva nosotros acompañamos desde Juntos por el Cambio aquella famosa ley que le permitió al gobierno avanzar en un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Eso fue justamente porque tuvimos en ese momento la percepción de que estábamos frente a una situación muy compleja y adoptamos este criterio constructivo sin pensar en cuestiones electorales. En este caso vamos a hacer lo mismo. Nosotros no vamos a pensar en cuestiones electorales, entendemos que hay que superar esta situación, pero lo que reclamamos al mismo tiempo es que el gobierno ponga en marcha un plan económico. No se alcanza a percibir desde la presentación del presupuesto, incluso sumándole a esa presentación las manifestaciones que surgen del propio oficialismo, que exista un plan económico realmente elaborado, que contemple las distintas variantes, que incorpore algunas cuestiones que son absolutamente importantes en la Argentina de este momento. Nosotros tenemos una situación muy compleja, por ejemplo, con el tema del tipo de cambio vinculado con la posibilidad de la importación. Si realmente estamos pensando, el gobierno piensa que el año que viene vamos a tener un crecimiento del 2%, bueno, eso necesita de importación de insumos. Me parece que en este sentido ahí sí aparece una inconsistencia.
En lo otro que nosotros estamos realmente preocupados en el tema de las LELIQs. Hoy nosotros tenemos 8,3 billones de pesos contra una base monetaria que supera los 4 billones. Es decir, estamos en una situación realmente compleja, con intereses altísimos respecto a las LELIQs, que hacen que esa deuda se incremente mes a mes, y estamos avanzando a una situación compleja. Bueno, el gobierno tiene que decir cómo va a resolver esta situación. No podemos nosotros desde la oposición tener propuestas en este sentido, porque en realidad esto debe ser parte de un programa integral o de un plan integral económico que el gobierno debe proponerle a los distintos sectores de la economía, a los sectores productivos, a los sectores del trabajo, porque la Argentina necesita, los argentinos necesitamos saber cuál es el rumbo, saber cuál es el plan, cuál es el programa económico del gobierno, justamente para tener algún nivel de incertidumbre, porque también, con esto termino, la situación de la economía o la economía muchas veces o las decisiones económicas muchas veces se van tomando en función de la incertidumbre que se genera en la sociedad. Eso puede producir retracciones en la inversión, cuestiones que son nocivas. Por eso digo, es muy importante que el gobierno sea capaz de explicitar un programa económico. Y hay otra cuestión. Allí, por ejemplo, el gobierno ha hecho una separata y nos envía al Congreso una cantidad de lo que se llaman gastos tributarios, que en definitiva son las exenciones a determinados impuestos. Bueno, la verdad es que, y el gobierno dice, bueno, avance el Congreso, decidan ustedes qué gastos tributarios se puedan ir recortando, disminuyendo, es decir, qué exenciones que hoy existen se pueden ir recortando. Esa también debe ser parte de un programa del Ejecutivo. Digamos, es el propio Ejecutivo el que tiene que desarrollar un programa y decir, bueno, se pueden recortar estas exenciones en función de un plan económico que el gobierno tiene para impulsar, ¿no? Sí. Mientras trato de sofocar la tos, justo ahora. Usted recién hacía referencia al 2% de crecimiento que tiene anunciado el gobierno en este presupuesto, que normalmente se sabe que, bueno, se hace una trampita, habitualmente termina siendo más de lo que se presume, pero independientemente de eso, siempre hay una frase que se repite y pasan los años y se repite, que Argentina no crece desde 2011. Y se hace referencia a que sí, tiene picos, pero es siempre un serrucho, va y viene. Ahora el ministro esta semana dijo, bueno, va a ser así desde 2011, repitió también que no crecíamos, pero bueno, venimos de un 10% que recupera lo perdido en 2020, 10% en 2021, 4% o un poco más por ahí este año y 2% el que viene. Pero ya se podrá decir entonces que se revirtió esa constante que se daba desde 2011. Ojalá pudiéramos decir eso y afirmarlo con toda tranquilidad. Yo creo que va a ser difícil que logremos el 2% de crecimiento, porque además las estimaciones... En realidad las estimaciones prácticamente para todo el mundo se redujeron, incluso para los países en vías de desarrollo como el nuestro también. Así que yo no sé si va a ser tan fácil de alcanzar el 2%. Pero me parece que es el gran desafío que tenemos en la Argentina. Por eso yo creo que tenemos que rápidamente trabajar en temas vinculados con la inversión, con mayor nivel de exportaciones. Nosotros tenemos que lograr un mejor resultado de la balanza comercial. Hemos exportado en este último tiempo bastante, pero la balanza comercial fue afectada por el gran incremento de las importaciones vinculadas con la energía. Bueno, nosotros tenemos que resolver el tema energético justamente para que tener que destinar menos dólares a importar, y tenemos que exportar lo más que podamos para obtener un resultado positivo de la balanza comercial. Para nosotros eso es pero muy importante. Necesitamos más inversión. Y bueno, también desde este punto de vista yo creo que hay que trabajar mucho, dar certeza
Y después tenemos que hacer un estudio profundo de la situación tributaria. Hoy hay sectores que realmente están agobiados por la presión tributaria y hay otros sectores que no tanto. Entonces allí hay que trabajar. Creo que hay que trabajar mucho también con las provincias. A mí me parece muy bien, yo obviamente que soy un defensor, como todos los argentinos, del federalismo, y me parece muy bien que las provincias de Argentina tengan los recursos necesarios como para crecer y desarrollarse, pero me parece que es un problema porque hay en realidad una transferencia importante de recursos de los sectores medios y bajos, por ejemplo del Gran Buenos Aires, a muchas provincias argentinas que han superado sus situaciones deficitarias. A lo mejor si me escuchan algunos provincianos se van a enojar conmigo, pero la verdad, hay provincias que han superado sus situaciones deficitarias a partir de un aporte importante del Tesoro Nacional, aporte que se hace sobre la base fundamentalmente de la emisión. Entonces, como esa emisión produce inflación, esa inflación produce aumento del costo de vida, en definitiva termina existiendo una transferencia importante de recursos de los sectores medios y bajos del Gran Buenos Aires, en muchos casos, o de las zonas más pobladas, hacia determinadas provincias que no son tan eficientes y tan responsables en la administración de su gasto público. Yo creo que ahí también nosotros los argentinos tenemos que darnos una discusión profunda, porque en realidad de nada sirve que las provincias superen sus déficits fiscales a partir de un esfuerzo fenomenal del conjunto de la población, porque justamente el gasto genera inflación, el gasto que hace el gobierno nacional genera inflación. Por eso digo, estas son algunas de las tantas cuestiones que tenemos que rediscutir en la Argentina. Tenemos un problema de precios relativos tremendo. Hoy en la Argentina tenemos un problema de precios relativos tremendo. Hay productos que son llamativamente baratos. Alguien puede decirme, barato no hay nada hoy en la Argentina. Puede ser, pero en términos generales, en comparación, por ejemplo, con esos mismos valores de los países limítrofes, hay productos que son baratos y hay productos que son carísimos. Ahí tenemos un problema también de precios relativos. Por eso digo, tenemos que trabajar en todas estas cuestiones. Por ejemplo, en precios de alimentos, la vicepresidenta Cristina Kirchner el otro día lo remarcó al gobierno para plantear una mayor intervención del Estado en términos de control de precios de alimentos. ¿Usted está de acuerdo con eso? Sí, yo creo que, yo coincido en que el precio de los alimentos es un problema. Es un problema, ahí yo no estoy muy de acuerdo con el planteo del control de precios. Me parece que siempre que se hace es una cuestión que termina en algún momento explotando y empeorando la situación, pero creo que hay que trabajar en el tema. Creo que hay que trabajar en el tema porque efectivamente los alimentos son caros, la indumentaria es cara. Los neumáticos, por ejemplo, no me quiero meter en la discusión salarial del sector, pero los neumáticos en la Argentina son caros. Hay muchos productos que en la Argentina son muy caros y que efectivamente sobre los que hay que trabajar. Y paralelamente teníamos tarifas regaladas, digamos. Hay que trabajar mucho desde este punto de vista y todo esto debe ser parte de un programa económico o de un plan económico que elabore el Poder Ejecutivo. El Poder Ejecutivo debe decir hacia dónde vamos con estas cuestiones, ¿no? Miguel, me parece que, por lo que usted también está señalando, va a ser sumamente importante la reunión que van a tener en el marco de esta discusión del presupuesto con la Secretaria de Energía, con Flavia Rollón. Sí, claro. Teniendo en cuenta el tema de Vaca Muerta, la proyección de Argentina a nivel energético, que va a superar el gobierno de Alberto Fernández, ustedes quieren ser gobierno en el año 2023, es decir que tendría que el tema energético ir transformándose en una política de Estado. Sí, absolutamente, absolutamente, nosotros estamos totalmente de acuerdo. El tema energético, como otros temas en la Argentina, pero el tema energético es un tema central, que puede ser un potencial fenomenal para el crecimiento y el desarrollo de la Argentina. El tema energético, el tema de la economía del conocimiento, bueno, en eso coincidimos incluso con la lectura que hace el propio ministro de Economía. El tema de la minería, bueno, como el tema agropecuario, naturalmente, y la incorporación de valor agregado
a la producción del sistema agropecuario. La verdad es que todas esas son fortalezas importantes que tiene la Argentina y que pueden convertirse en un potencial para el crecimiento y el desarrollo. Por eso, si bien es cierto que hoy tenemos una situación muy complicada en la economía, que yo debo reconocer con toda sinceridad, quiero decir algo, yo creo que este gobierno agravó mucho la situación de la economía y la llevó a una situación casi de crisis muy compleja. También debo reconocer que el problema de la economía no empezó con este gobierno, como tampoco empezó con el gobierno anterior. Es un problema que viene agravándose década tras década en la Argentina, pero la verdad es que tenemos un potencial muy, pero muy importante si somos capaces de tomar estas cuestiones efectivamente como políticas de Estado y ponernos de acuerdo y avanzar. El tema de Vaca Muerta es realmente muy importante, todo el tema de la minería, sobre todo en las provincias del norte, es muy importante. La economía del conocimiento es importantísimo. Nosotros tenemos, ahí un potencial enorme a partir justamente de la capacidad, sobre todo de nuestros jóvenes, que por suerte todavía tienen un nivel de formación educativo importante. Así que bueno, todo esto es un potencial enorme para la Argentina, ¿no? Miguel, gracias por visitarnos y estos minutos tenerlo para con Diputados Televisión. Gracias a ustedes, al contrario. El diputado Miguel Basse, diputado por la Unión Cívica Radical, integrante del interbloque de Juntos por el Cambio. Los temas que se discuten aquí en el Congreso, el tema central, el tema del presupuesto 2023, que tuvo esta semana la presencia del ministro de Economía, Sergio Massa, explicando, dando detalles de este presupuesto, que lo decía de esta manera. Tenemos que acordar, gobierno y oposición, un rumbo de 10 años por sectores que ahora les voy a describir. Siento que son los ganadores de la economía del próximo decenio y que de alguna manera, si desde el Congreso le fijamos reglas claras, le fijamos estabilidad fiscal, le fijamos proyección respecto de disponibilidad de divisas y le fijamos además mecanismos para ir agregando valor en nuestra economía, para fortalecer nuestra industria y nuestro mercado interno, de alguna manera nos van a permitir ser grandes jugadores de los próximos 10 años en el proceso global de disputa de 4 cuestiones que son centrales. La primera está vinculada a las proteínas. La agenda global propone la discusión de la seguridad alimentaria. Y Argentina, Brasil y Estados Unidos producen el 80% de las proteínas del mundo. Y claramente, en la discusión de la seguridad alimentaria tenemos un enorme papel global que tiene que tener 2 miradas. Una mirada puesta en el abastecimiento de nuestro mercado interno a precios competitivos y a precios accesibles para nuestros ciudadanos, y una segunda mirada que tiene que estar puesta en la enorme capacidad de crecimiento de los agronegocios, y por eso es tan importante la ley de bio y nanotecnología que sancionó este Congreso, y por eso es tan importante que tengamos una ley de agroindustria, la que sea, a los efectos de que Argentina sea un jugador central en el negocio de las proteínas en los próximos 10 años. Muy bien, ahí estaba Sergio Massa, el ministro de Economía, explicándole al Congreso, explicándole a la comisión respectiva el proyecto de ley de presupuesto 2023. Martín, ¿qué podemos decir del presupuesto que ya tiene fecha de finalización, ¿no? de debate? Bueno, la idea, ayer lo dijo el presidente del bloque del Frente de Todos, de diputados, Germán Martínez, que la idea es llevarlo al recinto aproximadamente para fin de octubre. Claro. Obviamente está previsto, como bien dijimos, como vos lo planteaste, Fernando, todo un calendario con presentación de ministros, de secretarios, representantes de AFIP, de aduana, que van a pasar por la Comisión de Presupuesto. Si te parece, vamos a las placas para hacer un detalle de lo que es básicamente en números principales puntos del presupuesto, ¿no? Ahí está. Bueno, tiene un primer texto basado en las metas del acuerdo con el FMI.
Recordemos que Sergio Massa, en su presentación que hizo aquí en Diputados esta semana, habló de que el 7 de octubre se presenta el directorio del Fondo Monetario, donde van a analizar la segunda revisión de la Argentina y la posibilidad concreta de que haya un desembolso de 3.900 millones de dólares en lo inmediato. Segundo punto, bueno, una agenda que sugiere discutir la modificación o eliminación de regímenes especiales que representan un 2,4% del Producto Interno Bruto. Esto tiene que ver básicamente, sobre todo, con regímenes que hacen al comercio exterior. El ministro de Economía está anunciando en estas horas un paquete de medidas justamente para modificar estos regímenes especiales, tendientes, bueno, a reducir el déficit fiscal y combatir la inflación, ¿no? Regímenes, por ejemplo, entre otros, como el pago de jueces del impuesto a las ganancias, beneficios en los impuestos internos para Tierra del Fuego, y también habló, por ejemplo, de los regímenes del comercio exterior como licencias automáticas. El tema impuesto a las ganancias de la justicia, de los jueces, de los trabajadores de la justicia, es un tema que hace años el Congreso quiere eliminar y bueno, hay mucho lobby, hay muchas presiones, hay muchas dificultades para avanzar con ese tema. Sí, totalmente. Es un tema que siempre aparece en cada debate de presupuesto y bueno, habrá que ver si esta es una definición concreta que se puede llevar adelante o que por lo menos el Poder Ejecutivo logra aprobar aquí en el Congreso. Vamos con la segunda placa, entonces, las estimaciones. Habla de una inflación anual del 60%. El mismo ministro de Economía, Sergio Massa, dijo que esta estimación puede variar. Obviamente que no es el número final. Está claro que eso lo plantea en función de las proyecciones que hacen las consultoras privadas, que hablan incluso de una proyección de hasta el 100% de inflación para el año que viene. Esta es una proyección bastante optimista, y que, por cierto, si la comparamos con los números de este año, es una reducción. Claro. Ahora hay que ver qué herramientas se toman justamente para reducir la inflación. El ministro habló de que, bueno, relativizó el REM, que es el cálculo de expectativas que suele basarse el Banco Central, justamente. Relativizó, dijo, muchas veces se equivoca porque es lo que está preanunciando para el año que viene, cifras mucho más altas. Y el viceministro de Economía, Rubinstein, dijo que esto es el 60% es piso y techo. Claro, exactamente. Bueno, vamos con el segundo punto de estimaciones, que es el tema de crecimiento anual del 2%. También una cifra bastante conservadora, bastante moderada, teniendo en cuenta, por ejemplo, que la CEPAL está hablando de un crecimiento mayor para América Latina y mayor para la Argentina. En el caso de la Argentina, la CEPAL habla de un 3,5%, con lo cual en este caso es una cifra bastante conservadora de crecimiento, moderada, y lo que da a entender es que esto obviamente puede ser mayor, con lo cual le va a dar un plus al gobierno nacional si es que aumenta esta pauta de crecimiento, ¿no? Un dólar de 269 pesos cotizando para fin de año y un 219 pesos en promedio. Actualmente está cotizando en torno a los 150 pesos, estamos hablando del dólar oficial. Y entre otras estimaciones habla del déficit primario fiscal equivalente al 1,9% del PBI. Este también es un punto de mucho debate porque acá se está hablando de un recorte muy, muy importante. Recordemos, el año pasado era del 2,5, ayúdame José si no es así, 2,5 de déficit. Hoy están hablando entonces de 1,9, con lo cual hay un recorte importante que se está previendo para este presupuesto. Obviamente un crecimiento de la inversión del 2,9% en relación a este año es del 10%, y esta disminución de la inversión se explica, o la explicó por lo menos el ministro de Economía, en la situación volátil a nivel mundial. Es decir, el conflicto de la guerra en Ucrania, sumado al aumento de tasas de la FED, Estados Unidos y los bancos europeos, hacen también que haya una recesión a nivel mundial, razón por la cual la inversión directa extranjera está bajando, ¿no?
por eso habla de un 2,9% de inflación, de inversión. Y en consumo privado también bajaría del 6,5% al 2%, también entre otras las razones que dio el ministro de Economía es el tema de la guerra a nivel mundial, ¿no? Bien, vamos con la tercera placa, si les parece, de presupuesto 2023. Cerramos ahí. Ahí está. Bueno, ahí estamos. Principales puntos, Fernando, entonces, del presupuesto que presentó el ministro de Economía, Sergio Massa, que empieza a ser debatido en el Congreso de la Nación. Esto es lo que se está discutiendo por estas horas, esto es lo que cada legislador, cada diputado nacional se lo lleva como deber para el fin de semana, ir estudiándolo en su provincia, en su casa, en su oficina y empezar ya la discusión con los propios protagonistas, con los diferentes integrantes del Poder Ejecutivo Nacional respecto a este proyecto de ley de presupuesto 2023. Vamos a hacer una pausa aquí en el análisis por Diputados Televisión. Cuando regresemos vamos a estar hablando, vamos a seguir hablando de presupuesto, vamos a seguir hablando con los legisladores nacionales y vamos también a ir hablando de la agenda que tenemos para la próxima semana, que ya oficialmente ya están convocadas varias comisiones y mientras tanto se va armando también la agenda en la discusión del presupuesto en la comisión respectiva, con horarios, con los diferentes funcionarios que van a venir a partir de la próxima semana aquí a la Cámara de Diputados de la Nación. Pausa, esto es el análisis por aquí por DTV, ya regresamos. Hola, hola, ¿cómo andan? Bienvenidos, bienvenidas a esta tercera edición de DTV. No aprobar un presupuesto después de las discusiones que haya que dar y los acomodamientos de algunas demandas que haya que responder sería paralizar el funcionamiento del Estado y con ello de la economía y la sociedad. La Corte tiene que ser exclusivamente constitucional y que se encargue si están violentando la Constitución, pero no puede tratar cualquier tema, dejar las puertas abiertas para que entre cualquier tema. Ese es el gran problema que tiene también la Corte hoy, que permitió que se incorporara, que ingresara cualquier expediente que no tiene sentido, no tiene razón de ser. DTV, tercera edición, de lunes a viernes. Mi nombre es Gonzalo. Tengo 35 años y soy biólogo marino. Desde hace años practico surf y buceo en mis tiempos libres. El agua es un medio donde me siento muy cómodo desde que soy chico. La mayor parte de mi tiempo la dedico a estudiar especies marinas investigando en el CONICET. Por suerte puedo combinar lo que más me gusta con mi trabajo, que lo que quiera hacer incluye la ciencia. Equipar Ciencia es invertir 7.800 millones de pesos en 167 equipos de alta complejidad para fortalecer a 60 instituciones de todo el país. Primero la ciencia, primero la gente. Argentina Presidencia. La Cámara de Diputados tiene 257 miembros. Los diputados debaten y sancionan leyes que rigen en todo el territorio nacional. Algunas de las más importantes son el presupuesto de gastos generales del Estado, el Código Civil, el Código Penal, la forma en que se rige el trabajo, las jubilaciones, entre tantas otras. Además, controla y hace un seguimiento de las políticas del Poder Ejecutivo a través de la visita de diferentes funcionarios o el pedido de informes, así como la posibilidad de realizar juicios políticos a los funcionarios. La duración de los mandatos de los diputados es de 4 años y pueden ser reelegidos indefinidamente. Desde el momento en que asumen y hasta el final de su mandato, no pueden ser acusados, interrogados judicialmente, ni molestados por las opiniones o discursos que imitan desempeñando su mandato. Son requisitos para ser diputado tener al menos 25 años, 4 años de ciudadanía argentina y haber nacido en la provincia por la que se postula o haber residido en ella los 2 años precedentes. Se agrupan en bloques que expresan partidos políticos o afinidad ideológica. Existen también los monobloques integrados por un solo diputado. ¿Cómo les va? Muy buenos días. Hola, ¿cómo va? Hola, ¿cómo les va? Bienvenidos a DTV, a la segunda edición. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos, bienvenidas a esta tercera edición de DTV.
¿Qué diferencia hay entre la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores? La Cámara de Diputados representa al pueblo de la nación argentina. Esto significa que las provincias más grandes y con mayor cantidad de habitantes tienen muchos más diputados que las provincias más pequeñas. La manera de establecer las cantidades es proporcional. La Cámara de Senadores representa a las provincias. Cada provincia envía 3 senadores al Congreso Nacional. El total de senadores es 72, dado que las provincias argentinas son 24. Este es un número fijo. Por ejemplo, la provincia de Buenos Aires cuenta con 70 diputados nacionales y la provincia de Tierra del Fuego con 5. Pero tanto la provincia de Buenos Aires como la de Tierra del Fuego cuentan con 3 representantes cada una en el Senado de la Nación. Cada 2 años, el Congreso Nacional renueva la mitad de sus diputados y 1/3 de sus senadores nacionales. El mandato de los senadores es de 6 años, mientras que el de los diputados es más breve, dura solamente 4 años. Por primera vez en mucho tiempo, las exportaciones de las manufacturas del campo crecieron más que las de productos primarios. Avanzar con valor agregado. Primero la gente. Argentina Presidencia. Muy bien, estamos regresando aquí a El Análisis por Diputados Televisión, El Análisis por DTV, cerrando una semana en la cual ya podemos ir anticipando una semana venidera con mucha información, también con mucha actividad parlamentaria, porque empieza ya lo que es a desglosarse el proyecto de ley de presupuesto 2023, más allá de la exposición amplia del ministro de Economía, empiezan también ahora diputado por diputado a hablar cara a cara con los ministros, con los funcionarios. Claro, que es lo que tradicionalmente sucede con los tratamientos de presupuesto, que por eso hacía la diferenciación de lo que había pasado el año pasado. Claro. Bueno, ya sabemos cómo terminó. Y bueno, hay un debate bastante intenso. Se supone que, bueno, originalmente se había previsto que fuera este jueves. Continuaban las exposiciones de varios de los secretarios. Finalmente se lo anunció el propio Carlos Heller al cabo de la presentación de los funcionarios que fueron el miércoles, que continuaría el miércoles que viene. Hay una versión, bueno, no es versión, se afirmaba que la semana que viene iba a haber una sesión. O sea, se estaba trabajando para esa sesión. Yo no sé si ahora con el ruido del presupuesto, bueno, se alterarán esos cálculos, pero originalmente para el jueves se estaba previendo una sesión en la cual se tratara, por ejemplo, el RENAVAP y otras cuestiones, no sé si la creación de universidades, había todas esas cosas que se han ido acumulando y bueno, todo lo que tuviera dictamen podía quedar para esa sesión consensuada. Veremos si así sucede. Bueno, porque hay temas que van sumándose en la agenda del Congreso de la Nación, que van aprobando dictámenes en las diferentes comisiones, principalmente esto vos que bien decís, José, el tema del registro de barrios populares, ha tenido dictamen y apoyo entre oficialismo y oposición para avanzar con una ampliación de este registro. Temas que tienen que ver como, por ejemplo, la creación de universidades, que hay diferencias entre los bloques, entre algunos sectores, principalmente internamente en Juntos por el Cambio, pero es otro tema también que ya tiene dictamen como para llegar al recinto de la Cámara. Y teníamos también, Martín, el tema de la ley de humedales, que parecía que esta semana iba a haber dictamen. Sí, ¿no? Y ahí estamos. Sí, ayer aquí en DTV estuvo el presidente del bloque de Frente de Todos, Germán Martínez,
y habló, por un lado, una posibilidad de sesión con temas que dijo, temas de acuerdo, temas menores en términos de envergadura, no porque sean temas menores, sino en términos de contenido, sino porque hay un consenso generalizado, con lo cual son temas que podrían ser tratados, como estos que estábamos hablando recién, en términos de creación de universidades, tema RENAVAP. Ahora, después habló del tema de ley de humedales, que se preveía una reunión de comisión ayer, no se dio. ¿Cuál fue la razón por la cual Germán Martínez, como presidente del Frente de Todos, aquí en Diputados, dijo que no se dio? Es porque el oficialismo quiere lograr un dictamen, por lo menos uno o dos dictámenes de peso político, es decir, con la mayor cantidad de apoyos posibles, y no tener 5 o 6 dictámenes dispersos que harían eventualmente o impedirían que se llegue con esos 5 o 6 dictámenes al recinto. Entonces, Germán Martínez dijo, es preferible esperar, lograr más consensos posibles para lograr una reunión la semana que viene en la comisión y tratar ley de humedales con por lo menos 2 posturas bien diferenciadas, es decir, 2 dictámenes bien fuertes, y no diversificar la temática. Y el otro punto que habló fue del proyecto de ley de agroindustria, proyecto de ley que viene del Poder Ejecutivo. Es un tema que el ministro de Economía, Sergio Massa, lo está impulsando reiteradamente, porque es un proyecto de ley a incentivos, créditos al sector de la agroindustria para poder exportar mayor cantidad de granos posibles y traer dólares a la Argentina. Y este proyecto de ley, según dijo Germán Martínez, está en un 98% acordado, le falta un poquitito nomás retocar como para que ya haya dictamen y sea tratado en el recinto. Bueno, uno de los temas que vos estás trayendo aquí a la mesa, Martín, que es el tema de la ley de humedales, y que contó un poco esta estrategia política y parlamentaria el propio presidente de la bancada del oficialismo, Germán Martínez. DTV habló con Sergio Palazzo, diputado nacional del Frente de Todos, puntualmente sobre el tema ley de humedales. Palazzo decía lo siguiente. Y por supuesto, más cuando uno ve asiduamente la cantidad de incendios que hay en Argentina. Yo tengo una posición favorable a votar la ley de humedales y voy a acompañar el dictamen que originariamente había hecho el diputado del Frente de Todos, que es el opinante. Además, mi compañero acá del sindicato viene de una zona de humedales y a veces hemos charlado y tratado, y me comentaba que en Entre Ríos, inclusive en la Constitución Provincial, hay un artículo al respecto, y nos lo aportó para poder acompañar parte en el debate. Estoy de acuerdo con la ley de humedales, creo que hay que avanzar en eso rápidamente, y ojalá la semana que viene tengamos dictamen, y si no hay un acuerdo general, bueno, tratar de buscar el dictamen de mayoría y llevarlo al recinto. La sociedad merece una respuesta, mucho más aún cuando vemos que hay deforestaciones en algunos lugares, cuando vemos que hay, por otro lado, incendios, a veces no programados, pero producidos, por impericia, o a veces por la quema de pastizales, y que esto nos afecta a todos. El oxígeno en el medio ambiente es un problema de toda la sociedad, no solamente de los sectores que están involucrados desde el aspecto económico únicamente. Bueno, ahí estaba Sergio Palazzo, el diputado del Frente de Todos, hombre de la Asociación Bancaria. Felicitarlo por la paritaria que acaba de cerrar. La paritaria mejor lograda de este año, ¿no? 95%. Sí, casi 94,1 con revisión en diciembre. Sí, seguro sacó más, 100 y algo. ¿No? Es un dato sumamente importante. Sergio Palazzo hablando sobre el proyecto de ley de humedales, que parecía que esta semana iba a terminar teniendo dictamen o diferentes dictámenes en la Cámara de Diputados. Lo cierto es que la estrategia cambió a partir de las señales que empezaron a llegar desde diferentes provincias del norte, principalmente, ¿no? Claro, es un proyecto de ley bastante complejo porque a ver, por un lado está todo el debate y la postura de los ambientalistas, por otro lado está la postura de los gobernadores, como bien vos decís, Fer, porque hay una presión muy fuerte de los productores también, ya que en algunos casos se ven impedidos de avanzar en su producción
justamente por los cuestionamientos que tienen los ambientalistas. Sin ir más lejos, antes de ayer hubo una manifestación en el puente Rosario Victoria, ahí entre Santa Fe y Entre Ríos, de productores manifestándose en contra de esta ley de humedales. En distintas provincias del norte argentino también están manifestándose los productores, es decir, y los gobernadores retomando obviamente el discurso, tanto de los productores como de los ambientalistas, y haciendo un equilibrio. Claro. Al mismo tiempo los legisladores aquí en la Cámara de Diputados, ¿no? Bueno, se vio cuando presentó el presupuesto Sergio Massa, que dentro de los distintos puntos que explicó el ministro de Economía, de las proyecciones de inversión hacia la República Argentina, habló que hay muchas empresas que están tomando contacto con la Argentina, con los gobernadores, para invertir en sectores del litio, en sectores de la minería, en diferentes puntos de la República Argentina. Y en el medio de esta digamos, propuesta y explicación que dio el ministro, cuando se abrieron las preguntas, el diputado Ricardo López Murphy directamente le dijo al ministro de Economía que si quería que avancen esas inversiones, lo que tenía que hacer es levantar la discusión sobre la ley de humedales que se estaba dando aquí en el Congreso. Es decir, que hay posturas digamos, diferenciadas entre los ambientalistas y entre la producción. Claro, el tema es llegar a un punto de acuerdo. Sí, ¿no? seguro. Porque me parece que la decisión política del oficialismo y del gobierno nacional es avanzar en la discusión con las empresas que quieren venir a invertir en la República Argentina, pero a la vez también avanzar en la discusión de la ley de humedales. Yo creo que el lobby que habitualmente que tenemos que tener en cuenta que hay un fuerte lobby que ha contenido el avance de esa ley durante años. Que recordemos que hubo 2 intentos, en 2013 y en 2016 llegó a tener media sanción del Senado, después el año pasado llegó a tener dictamen de una comisión. Pero ¿qué pasa? Cuando algo querés congelarlo, o bien lo frizás directamente o lo mandás a que vaya desfilando por las comisiones. Claro. Se cayó en un error en ese sentido, porque se le dejó que Recursos Naturales avanzara con el dictamen, que fue lo que hizo. 2020, año de pandemia, y 2021 estuvieron trabajando, estuvieron desfilando centenares de invitados, sí. Bueno, a lo mejor no centenares, pero decenas seguro de invitados a esa comisión. Expusieron, se llegó finalmente a un dictamen, pero claro, concentrado en esa única comisión en la que trabajaron 200 organizaciones. ¿Qué es lo que pasa? Después querían ese dictamen, entonces ahora lo que van es por ese dictamen. Justamente cuando se hizo el emplazamiento en el recinto, desde la izquierda, por ejemplo, dijeron, nosotros tenemos nuestro propio proyecto, pero si van con ese dictamen, vamos con ese dictamen, claro. Pero que no se toque ni una coma de lo que habían hecho las 200 organizaciones. Bueno, ese dictamen... Claro, es un dictamen que, como bien vos decís, José, tiene una balanza muy claro. fuerte de los ambientalistas, claro. Y no está equilibrada con la de los productores, ¿no? Claro. Con lo cual hoy está desbalanceada este debate, y eso es un poco lo que está buscando, me parece, Germán Martínez, claro. Cuando habla de que haya por lo menos uno o 2 dictámenes unificados y no varios dictámenes, ¿no? Por eso me parece importante en este desfasaje que están en la discusión para sacar posiciones con los gobernadores. Claro, justamente. Porque hay varios gobernadores, hay varias provincias que tienen internamente su propia ley de humedales. Claro, claro, sí. ¿no? Y una de las cosas que de los reproches que se le hizo justamente a la ley es que avanza sobre la autonomía de las provincias. Porque claro, las provincias claro. Son por la Constitución, lo dicen, no otra claro. Cosa que tienen autoridad sobre sus recursos. O sea bueno, claro, sin ir más lejos, en la gira que están haciendo en estos días 10 gobernadores del Norte Grande con el ministro del Interior, Guado de Pedro, en los Estados Unidos, este tema surgió también en los debates, en las reuniones con empresarios, con inversores, no solamente este tema, ley de humedales y el tema del litio como mineral estratégico. 2 temas que los gobernadores dejaron bien sentado diciendo, es un tema de federalismo, un tema que nosotros como gobernadores tenemos que tener fuerte presencia y decisión. Claro. Así que obviamente la voz de los gobernadores me parece que aquí
va a ser gravitante en este debate, ¿no? Bueno, y seguramente en los próximos días, en las próximas semanas, va a haber novedades respecto a la posibilidad de alguna reunión entre el Congreso de la Nación, entre los legisladores que integran este plenario de comisiones, que son recursos naturales, que es presupuesto y hacienda, que es agricultura, con los gobernadores o representantes de las gobernaciones que van a venir al Congreso a tener una reunión, un encuentro, y veremos si se acercan posiciones para avanzar con el proyecto de ley de humedales. Me parece que estamos transitando el camino del Congreso donde se está notando la fuerte voluntad política de avanzar con una ley de humedales en la República Argentina. Y esa ley de humedales que avance con el mayor consenso posible. Me parece que eso también es lo que están buscando y que lo plasmó en las últimas horas aquí en DTV el propio Germán Martínez, el propio presidente de la bancada del oficialismo. Otro de los temas, otro de los proyectos que también avanzó esta semana, que puede estar en la agenda del Congreso de la Nación en una próxima sesión, es el tema del registro de los barrios populares, el RENAVAP. Ahí se avanzó casi prácticamente por unanimidad por parte de la Cámara de Diputados, por parte de la Comisión de Presupuesto y Hacienda, conjuntamente con la de Asuntos Constitucionales, y la diputada Carolina Yutrovi, del Frente de Todos por la provincia de Tierra del Fuego, habló sobre este tema de esta manera. Tener un dictamen favorable y diría por unanimidad de todos los bloques, cosa que no es común, en esto de las modificaciones que necesita la ley del régimen de regularización dominial de los barrios populares. Sí, yo lo comprendí aquí plenamente y lo celebré. Esto de poder abrir calles, urbanizar, sí, lo comprendí. Sí, de hacer, como se dice, ¿no?, la integración sociourbana de esas villas, digámosle como le decíamos antes, las villas, los asentamientos, no es un tema menor, las ocupaciones irregulares. No es un tema y eso es muy importante. Creo que va a es. salir, por supuesto, en la próxima sesión, y sí hay un desafío que es un compromiso, y ayer tenía la oportunidad de compartir algunos mensajes con gente de la Secretaría de la SISU, que le decimos la Secretaría de Integración Sociourbana, que ahora hay que ir por el tema de un financiamiento, ¿no?, que sea perdurable en el tiempo, porque la regularización de esos casi 6.000 barrios que ahora se integran en el registro en total, porque había 4.000 y pico y ahora se incorporaron 1.200 más, que es una de las cuestiones que se modifica, ¿no?, el anexo con los barrios relevados. Necesita un financiamiento estable también, porque son obras de infraestructura, de equipamiento social, de equipamiento comunitario, de conectividad, de diferentes mejoras que se necesita para vivir de manera digna. Nosotros en Tierra del Fuego tenemos 47 barrios inscriptos en el RENAVAP, de estos casi 6.000, y la verdad que necesitamos la ayuda, porque aparte de allá, con el tipo de terreno, el tipo de geografía, las obras son bastante costosas. Claro. Y aparte porque son producto de esta explosión demográfica que sufre periódicamente Tierra del Fuego, ¿no?, donde recibe mucha gente de diferentes provincias que van a buscar una oportunidad allá. Así que para nosotros es importantísimo, porque hay barrios que ya tienen obras en curso. Muy bien, ahí estaba Carolina Yutrovi con este proyecto de registro de los barrios populares, el RENAVAP, que en el medio de la discusión que se dio por unanimidad, que salió en el plenario de comisiones, lo rescataban los dos sectores políticos más, con mayor presencia, ¿no?, como es el Frente de Todos y como es Juntos por el Cambio. Uno, porque lo está impulsando para ampliarlo, que es el caso del proyecto desde el Frente de Todos. Y por el otro lado, el apoyo también de la principal oposición, que es Juntos por el Cambio, porque es un proyecto que nació en épocas de Mauricio Macri. Claro. ¿No? Entonces, quedaban todos conformes. Claro. Y es uno de los temas centrales para discutir este tema en una próxima sesión en la Cámara de Diputados de la Nación. Pero tiene un tema. Sí. El financiamiento. Ahí está el tema. Porque ahora tiene financiamiento. Hasta ahora tiene un financiamiento fundamental del impuesto a las grandes fortunas. Claro. Que eso tiene ya fecha de límite, claro. Así que van a buscar las formas de financiamiento para el futuro. Bueno, enseguida seguimos hablando de este tema. Nos vamos ahora a nuestro móvil, porque está Sofi Raimundes en uno de los salones del Congreso de la Nación. Sofi, buenas tardes.
Hola Fer, ¿cómo estás? Buenas tardes para vos y también para los compañeros que están trabajando en el piso. Estamos en el auditorio exactamente porque a las 3 de la tarde comenzó a llevarse a cabo este conversatorio organizado por la Dirección General de Igualdad, cuya representante, cuya presidenta Gisela Manero se encuentra en estos momentos dando la palabra junto a diferentes representantes también que vinieron a brindar sus testimonios en primera persona de cómo se vive la sexualidad, los deseos y también las pasiones, ¿no? Los deseos sexuales que se tienen con personas con discapacidad. Por eso estuvieron presentes diferentes mujeres y diferentes personalidades que expusieron sus testimonios de cómo se abordan las diferentes temáticas vinculadas a la sexualidad y a la discapacidad en el Día Internacional de la Salud Sexual, que fue, recordamos, el pasado 4 de septiembre. Por eso, en alusión a este día, se realizó este conversatorio que, como les decía, es organizado por la Dirección General de Igualdad, pero también por la Dirección de Recursos Humanos, y va a contar con una muestra fotográfica de 3 artistas que exponen en sus obras, en su arte, cómo se vive la sexualidad, y va a ser también una parte fundamental de esta exposición, que tuvo la curaduría de la dirección del Departamento de Cultura y Museo de la Honorable Cámara de Diputados, que decidió qué imágenes se iban a presentar en la tarde del día de hoy. Les recordamos que comenzó a las 3 de la tarde, obviamente se puede ver por las redes de la Dirección de Igualdad, se pueden visitar también las fotografías por la Dirección de Cultura, y en minutos nada más va a culminar. Están respondiendo algunas preguntas los aquí presentes que fueron invitados, pero principalmente están compartiendo diferentes experiencias de cómo se vive la sexualidad con personas con diferentes discapacidades. Sofi, mientras vos estás hablando, estábamos viendo algunas imágenes que tenían que ver con lo que está ocurriendo en el interior de este salón auditorio de la Cámara de Diputados de la Nación, y la palabra que van teniendo los diferentes protagonistas, las experiencias que van contando, y que seguramente esto enriquece lo que es este debate que se está dando por estas horas aquí en la Cámara de Diputados, y que vos seguramente lo vas a ampliar después con la directora de Igualdad. Sí, seguramente tendremos las palabras de Gisela Manero cuando finalice este evento, y lo que le podemos contar hasta el momento, que hemos escuchado parte de las exposiciones, es que fundamentalmente están contando experiencias transversales a todos los rangos etarios, ¿no? De diferentes generaciones, cómo se vive la sexualidad con a partir de los 70, hemos escuchado algunos testimonios, a partir de los 60, de los 50, de los 40, y obviamente con parte de algunas capacidades reducidas por parte de las personas que expusieron también cómo se vive, cómo se entiende socialmente esta condición, ¿no? Cómo se vive la sexualidad con diferentes discapacidades y cómo la sociedad, falta muchísimo, ¿no? Pero de a poco va entendiendo cuál es la posición que debe tomar frente a este tema que durante muchísimo tiempo fue tabú, que de a poco se va poniendo sobre la mesa el tema de la sexualidad, ¿no? Y cómo se vincula con todas estas temáticas que están exponiendo en el conversatorio del día de hoy. Sofi, gracias, y micrófono abierto para vos, para cuando lo decidas y cuando tengas a la protagonista de la jornada de hoy. Muy bien, acá nos quedamos en minutos, estaba por finalizar este conversatorio, entonces, hasta luego. Gracias, Sofi Raimundes, con nuestro móvil ahí en el Salón Auditorio de la Cámara de Diputados de la Nación, y este importante evento que se está realizando aquí en el Congreso Nacional. Seguimos hablando un poco de lo que es esta agenda que tiene la Cámara de Diputados, que tiene como tema central el debate de presupuesto, que Martín ya nos anticipó que el día fines de octubre, estamos hablando del día 26 y 27, el inicio del debate el día 26, clausura del debate el día 27, es un debate bastante extenso el del presupuesto cuando tiene que discutirse aquí en el Congreso, y es tema único. Sí, tema único. Y fíjate, Fernando, que las fechas, qué importancia de las fechas. Ayer lo remarcó el ministro de Economía, Sergio Massa. El día 7
de octubre se reúne el directorio del FMI, donde va a aprobar supuestamente, todo indicaría, ya hay un comunicado previo de ya hubo una reunión de Kristalina Georgieva en Nueva York con el presidente Alberto Fernández, donde le adelantó un poco la decisión del FMI de desembolsar 3.900 millones de dólares para este año a la Argentina, con lo cual para el día 26-27 de octubre en que se trate en el recinto, ya va a haber también un escenario previsible por parte del FMI en relación a este acuerdo con la Argentina. Muy bien, Martín, nos vamos a ir ahora a la provincia de Salta. Diputado Carlos Zapata, ¿cómo le va? Fernando Fraquelli saluda. Muy buenas tardes, Fernando. Muy agradecido por la invitación a participar en su programa. Bueno, diputado, ¿qué imagen tenemos a sus espaldas? En el día de hoy nos está mostrando unos valles. A ver, cuéntenos. Eso se llama la Cuesta del Obispo. Ajá. Es el camino por el cual se asciende desde la localidad de Chicuana hasta la Piedra del Molino para llegar a Cachi. Ajá. Es un hermoso viaje en vehículo, hermoso para disfrutar en un día despejado y medio peligroso cuando está nublado y las nubes posadas en el cerro. Claro. Es otra de las maravillas que los salteños le ofrecemos al resto de la Argentina y al mundo. Bueno, usted no va a renunciar, ¿no? Como diputado para asumir secretario de Turismo de la provincia, ¿no? No. Yo únicamente cumplo con mi labor de buen salteño, de mostrar las bondades de mi provincia, y como buen anfitrión que me enseñaron a hacer, los invito a todos que vengan a conocer, nos den una mano en difundir la bondad de nuestra provincia, sus paisajes y la calidez de los habitantes al resto del mundo. Así nos traen un poco más de movimiento económico. Bueno, sin lugar a dudas, Carlos, el tema cuando el ministro de Economía vino al Congreso y habla de Argentina la necesidad que tiene de generar divisas, uno de los sectores obviamente es el turismo, más allá de que estamos pensando a veces en el tema de la energía, en el tema de las exportaciones de trigo, en el tema de las carnes, pero el turismo también es un generador importante de divisas para la nación y por supuesto para la provincia y mucho más para los municipios. Tal cual como usted lo indica, el cúmulo de visitantes ayuda al desarrollo de los municipios. Con el movimiento económico, con la recaudación, se cuenta con más fondos para invertir, desarrollar más, brindar más comodidades a quienes nos visitan y quizás hacer algunas inversiones de puesta en valor de lugares turísticos, emblemáticos, que nosotros acá como lugareños los valoramos, pero por ahí son de difícil acceso y llevando a un turista ahí no hay suficiente infraestructura para darle comodidades, entonces como que llevarlo como están, sin ninguna inversión, podría resultar negativo, ¿no? Diputado, ¿cómo le va? Martín Natale lo saluda. Buenas tardes, señor Martín, ¿cómo le va? Le agradecemos siempre que nos muestre esas maravillas de Salta, porque sabemos que es una provincia fabulosa, lindísima, y estamos muy agradecidos que siempre nos refleje alguna de esas maravillas, Sí, bueno, yo no tiene nada que agradecer. A mí me encantaría que usted venga si la ve en vivo y en directo. Hemos visitado Salta. Diputado, le quería preguntar, porque en estos días estuvo la exposición del ministro de Economía, Sergio Massa, donde habló mucho del litio. Estamos hablando del litio que obviamente está tanto en Salta como en Catamarca y en Jujuy. Previo a eso, el presidente de la Nación deslizó la idea de avanzar con una ley o un proyecto de ley, no queda bien claro todavía, para declarar al litio como mineral estratégico. Y ahí saltaron los gobernadores, hay mucho debate alrededor de esto. ¿Qué implicaría esta idea de declarar mineral estratégico al litio y qué posibilidades hay de que las provincias acepten estos términos?
Empiezo del último para el principio. De posibilidad que las provincias productoras, no hay ninguna posibilidad. Realmente la Constitución Nacional es muy clara al establecer la propiedad, la titularidad y el dominio sobre los recursos naturales en las jurisdicciones provinciales. No nos olvidemos que en el proceso de organización nacional las provincias son preexistentes a la nación y la nación se constituye con delegación de facultades de las provincias y las que no se han delegado permanecen en cabeza de las provincias. Las implicancias que puede tener declarar mineral estratégico el litio podrían ser bastante graves para la provincia porque significa establecer que el marco regulatorio sea dictado por la nación y en la mayoría de los casos la experiencia indica que esto no tiene en cuenta la realidad provincial y ha sido un obstáculo para el desarrollo y también para el futuro de las comunidades o los centros poblacionales que se organizan a través de este tipo de explotaciones para el futuro. El ejemplo más claro que tenemos en la provincia es lo que quedó luego de que se retiraron las inversiones y empezó a disminuir la actividad hidrocarburífera en el norte de nuestra provincia, en los departamentos de San Martín, Orán y Rivadavia. Fruto de la intervención del Estado en los contratos que ya venían desde el gobierno de Menem, donde se salió del marco regulatorio para entrar en este tema del famoso barril criollo, o sea, reconocer menor valor a lo producido con un manejo político de ese valor, dejó de ser atractivo para las empresas y empezaron a retirarse del lugar. Primero interrumpieron todo el proceso de cateo, de prospección, de perforación, porque el margen de rentabilidad era menor, y luego con la aparición de Vaca Muerta y con el régimen especial que surge del contrato de Chevron, se mejoraron las condiciones para esa zona y acá quedamos un poco postergados. O sea que la injerencia de la nación le da cierta arbitrariedad donde la provincia, una provincia chica con baja representación parlamentaria, tiene muy poco para trabajar y poder incidir en la voluntad. Yo voy a defender a ultranza la vigencia de la Constitución. Es más, yo cuando asumí como diputado juré respetar y hacer respetar la Constitución. Y como diputado, representante del pueblo de mi provincia, no estoy dispuesto a entregar con mi voto las facultades que quedaron para la provincia, armar un plexo normativo para que el Estado pase por sobre la autonomía de la provincia, como considerando que las provincias necesitan la tutela de un papá nación. En esa no me van a encontrar nunca. Las provincias tendrán sus problemas locales, pero siempre tenemos que preservar la autonomía y nuestras facultades. Es decir, a ver, diputado, para que quede claro a la audiencia, sobre todo, para avanzar en una idea de declaración del litio como mineral estratégico, se necesitaría una reforma de la Constitución, más allá de que pueda existir un acuerdo entre gobernadores y legisladores, o entre gobernadores y el Poder Ejecutivo Nacional, se debería pasar primero por una reforma de la Constitución, entonces. Yo entiendo que tendría que pasar a ser una especie de facultad concurrente o establecer algún mecanismo, pero acá en la República Argentina el respeto a la Constitución es una materia que se lleva muchos gobiernos, legisladores se la llevan a marzo, ¿no? Porque desde el año 1932, que si era un acuerdo federal entre todas las provincias, donde solo las jurisdicciones provinciales podrían imponer tributos directos, le delegaron esa facultad y la nación puso la ley 1182, que es el impuesto a los réditos. Y así en cada consenso fiscal, el último, las provincias resignan su autonomía, resignan su jurisdicción sobre distintos aspectos tributarios. También hubo una resignación con respecto a las facultades constitucionales en la ley de bosques nativos. Entonces, acá el respeto a la Constitución es si les conviene, y si no, buscamos algún atajo o lo encuadramos en este título que es tan maravilloso y enamora a la política, que es la famosa emergencia, de lo cual surge un régimen de gobierno que podríamos llamarlo la emergentocracia, que va abundando y creciendo. Entonces, la Constitución, en mi interpretación y en lo que he podido leer, atención en distintas obras,
las facultades de la provincia, avanzar por declarar un mineral estratégico, dándole facultades a la nación a regular no solo la extracción, la comercialización y el manejo de toda la cadena de explotación del litio, nos quita facultades a nosotros. Y entienda, nosotros somos una provincia pobre en un país pobre. Entonces nos sume más en el atraso, y a la gente esa que vive en la puna, que verdaderamente hace patria, la ponemos a expensas de lo que diga un gobierno central que está a 1.700 kilómetros, que muy poco conocen de lo que es vivir acá y de lo que, las necesidades que existen. Entonces hay un gran desequilibrio en la República Argentina, y lamentablemente la nación, cuando ve respirar a alguien o ve un billete por ahí, viene y le tira el manotazo. Las provincias tienen que manejar su riqueza, hacer los convenios conforme mejor les convenga, tratar de desarrollar la actividad privada, porque el Estado hasta ahora ha mostrado ser un muy mal tutor de las cuentas públicas y del destino económico de la nación. ¿Cómo le va, diputado? José Di Mauro lo saluda. ¿Cómo le va, don José? Muy buenas tardes. Escuchándolo hablar tan enfáticamente sobre la autonomía de las provincias, me pregunto, lo vinculo con el tema de los humedales. Y me parece que usted es bastante refractario a la ley al dictamen que está avanzando en el plenario de comisiones y que se terminó frenando ayer. Sí, yo voy a votar en contra. Yo considero que la ley que establece los presupuestos mínimos, a lo que se refiere al artículo 41 de la Constitución, ya está vigente, que es la ley de medio ambiente. De ahí, cada provincia tiene la responsabilidad de cumplir con esos presupuestos mínimos, pero también tiene la jurisdicción para poder legislar sobre la materia en cuanto al inventario, el manejo, las medidas reparatorias, y considero que el avance sobre las autonomías provinciales no debe ser permitido. Muchas veces han sido convalidados, y si usted ve la experiencia, y si vamos a decir, bueno, hacer un paralelo con la doctrina de los actos propios, tomando como persona al Estado provincial, se ha claudicado ante la nación estas facultades. Yo considero que las provincias tienen que hacer el manejo de sus recursos naturales. Los humedales son un recurso natural y está perfectamente legislado. Hay un marco internacional al cual la Argentina adhirió. Hay una ley que establece presupuestos mínimos de conservación del medio ambiente, y como lo dice la última frase en el artículo 41 de la Constitución, la posibilidad de que la nación regule los presupuestos mínimos no significa quitarle ninguna de las facultades que tiene propias en función de su autonomía a la provincia. Yo voy a rechazar cualquier proyecto de ley que quiera inmiscuirse y atropellar las autonomías provinciales. Soy un respetuoso del medio ambiente y soy un defensor, pero eso no significa que vaya a resignar las facultades que tiene la provincia en pos de un Estado que conoce poco de la zona. Muchas veces estas leyes son elaboradas por personas que no conocen el manejo de esta cuestión. Calcule que para proteger los humedales es la acción reactiva ante los incendios. No, porque si incendian tenemos que proteger los humedales. Tenga en cuenta que la ley estaba regida para el futuro. Buena parte de los incendios se debe a la caída en la humedad ambiente, que se ha producido se han secado muchas zonas húmedas, producto de la niña, pero no producto de los incendios. Y si usted saca una ley de humedales, no lo va a pagar a los incendios. Hay que empezar a establecer políticas claras de control y de combate de los incendios para poder actuar en el momento, y sobre todo de prevención. Muchos de los incendios que hemos tenido, también acá en el norte, ustedes se habrán noticiado. Yo fui la semana pasada por la ruta 34 hasta el norte, hasta Tartagal, a Salvador Massa. A mi regreso en la provincia de Jujuy, y bueno, tuvimos que tomar otra ruta porque había un incendio. Y el incendio se origina al costado de la Ruta Nacional 34. ¿Y por qué? Y bueno, por la sequedad ambiente y por la estática que dispara chispas con el paso de los automotores. Unas banquinas no conservadas o no limpiadas o no mantenidas, y generan un combo por donde se dispara, en este caso, el incendio. Una chispa enciende algo y bueno, después el viento lo propaga. No sé, hay que tener medidas de prevención. Ya que hay empresas que mantienen las rutas nacionales, pasarle una rastra al costado para que no exista la acumulación en los pajonales. Y en fin, pero jamás
podemos considerar que las provincias van a tener que ir delegando sus facultades, la facultad de autodeterminarse, y tampoco la responsabilidad de controlar y cumplir con la responsabilidad de cuidado del medio ambiente, de la explotación racional de los recursos naturales, todo porque digan que las provincias no pueden hacerlo. Yo no voy a firmar jamás en ese sentido. Carlos, esto quiere decir que este debate es transversal, que puertas hacia adentro, por ejemplo, en el caso de Juntos por el Cambio, hay una suerte de libertad de opción respecto a esta discusión de la ley de humedales. No va a haber una postura uniforme de bloques, ni en Juntos por el Cambio, ni en el Frente de Todos, ni en ninguno de los interbloques o bloques que tiene esta Cámara de Diputados. Mire, en la medida que el texto que se proponga a votar signifique intromisión del Estado Nacional sobre facultades y jurisdicción provincial y potestades que le corresponden de acuerdo a la Constitución, yo no voy a acompañar. Establecer un fondo nacional para ayudar a las provincias en la conservación de humedales, sí voy a votar. Pero no voy a emitir de ninguna manera injerencia de la jurisdicción nacional en materia regulatoria de recursos naturales de las provincias, salvo lo que dice la Constitución, el marco general, el marco normativo y los presupuestos de mínima que necesita una ley para que tenga una interpretación uniforme. Y hay que tener mucho cuidado con lo que dicen estas leyes. Dice, estaba conversando con otro diputado, no, pero lo que vos decís está bien, pero ya hemos dicho que no vamos a avanzar de eso, pará. Si vos decís que no avanzaba, es ponerlo en el texto de la ley, porque después la ley se interpreta en función de lo que resulta sancionado, lo que está escrito. El tema de los bosques nativos ha traído mucho inconveniente en la provincia y nos imponen esto. Las jurisdicciones que tienen más votos en la Cámara de Diputados son las jurisdicciones que están en el centro del país, particularmente la provincia de Buenos Aires y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires depredó todos los bosques nativos en el pasado y nosotros tenemos que conservar y privarnos de desarrollo para dar el oxígeno que puede demandar el mundo. Establezcamos cuestiones parejas. Acá hay modalidades de trabajar en la naturaleza sin producir daño ni perder la capacidad de generación de oxígeno que tienen los bosques nativos, por ejemplo con el manejo de bosque con ganadería integrada, que no se está pudiendo hacer porque me han pintado como si fuese una bandera boliviana todo el territorio productivo que es la parte del este de la provincia, y bueno, todo demanda un gran trabajo. La gente ha perdido valor de la inversión, pero si ustedes recuerdan, esa ley de bosque establecía una retribución, una compensación para evitar que se afecten. Y esa compensación era el 0,3% del total de ingresos del presupuesto. Analizado el presupuesto 2023, es solo el 10% del 0,3%. Así que nos estafaron y en cada ley, cada presupuesto nos quitan el 90% de lo que se podría tener para reembolsar este servicio ecológico, pongámosle comillas, que presta la provincia de Salta o los propietarios de las tierras cuando son privadas. Entonces, basta de engaña pichanga, respetemos la Constitución, establezcamos la responsabilidad y el que viola el marco normativo general, la ley le tiene que caer con todo el peso. Diputado, hablando de presupuesto, en el informe de Ministro de Economía, ¿qué evaluación usted hace? ¿Qué le parecen las proyecciones que se dan? Hay proyecciones que son polémicas, el caso concreto de inflación un 60%, el caso de la reducción del déficit 1,9%. ¿Cómo ve esos números? ¿Qué objeciones o qué cuestiones usted está viendo en este debate de presupuesto 2023? Bien, en cuanto a lo que usted dice, los indicadores macroeconómicos que se tomaron como base para establecer la proyección plasmada en este cuadro y en este trabajo impresionante del presupuesto, ofrecen determinadas dudas. Me pareció la exposición de Sergio Massa muy solvente, conocedor de los temas, no al punto de un especialista en economía porque no lo es, pero tuvo la solvencia para poder exponerlo de una forma entendible. Está bien que buena parte de las expresiones o de lo que está inserto en el presupuesto son expresiones de deseo que están un poco arriba de la vara que podría alcanzar la República Argentina.
está bien que se ponga una vara alta para tratar de alcanzarla, pero la experiencia nos indica que se pone la vara alta y cada vez tiramos más abajo. En materia de la proyección inflacionaria del 60%, yo no creo que sea una meta cumplible. ¿Por qué? Porque hay una gran inercia. Estos días se han firmado nuevos acuerdos salariales entre distintos gremios que ninguno baja del 70% y hay alguno que supera el 100%. La inercia inflacionaria que va a producir esto, más la necesidad de ajustar la tarifa de acuerdo a la inflación que va ocurriendo y quizás anticiparse un poquito para que no aumente el déficit fiscal, la necesidad de aumentar la retribución de los empleados públicos, la ayuda social, las prestaciones que da el Estado a través del sistema de jubilaciones, sistemas médicos asistenciales, PAMI, eso va a incidir también en el índice de inflación y es pero muy difícil que haya una desaceleración del 100% al 60% solo en el plazo de 12 meses si no se toman medidas realmente estructurales que apunten a la raíz. Solo decir, bueno, vamos a quitar los subsidios. Cuando usted quita los subsidios, el subsidio lo tenía una empresa, inmediatamente le va a pegar en los costos y el aumento en los costos le va a pegar en los precios, va a tener un incremento de precios de acuerdo a la actividad. Si usted acelera la devaluación, ¿no es cierto?, porque se está recuperando este proceso de ajuste que se denomina crawling peg, está llevando a la inflación y a veces un puntito más, un puntito menos, que lleva a que el dólar a diciembre del año que viene sea de 2,69 de acuerdo a las estimaciones, también tiene incidencia en el nivel de precios, porque buena parte de los insumos con los cuales se trabajan y se elaboran los bienes de consumo en la República Argentina son importados, con el agravante que a veces no producimos los suficientes dólares y achica, entonces hay que sustituir con productos elaborados en el extranjero. La gente acá en la provincia de Salta, zona norte, Tartagal, Postito, Aguas Blancas, Orán, no ahorra en dólares porque por ahí no los consigue, está ahorrando en pesos bolivianos, pues tiene mucho más estabilidad esa moneda que la nuestra, inclusive hasta que el dólar, si nos podemos ver los índices de inflación de Bolivia con Estados Unidos, mire, vamos a terminar con la boca abierta. Entonces yo no creo que sean metas cumplibles. En cuanto a la distribución del gasto, yo no veo que haya una canalización de gasto hacia medidas proactivas que se representen incentivos para el asentamiento de nuevas inversiones atractivos para la zona norte. Yo soy un defensor de mi zona, porque considero que hemos aportado desde la Organización Nacional en la Guerra de la Independencia, durante la etapa de alto consumo de combustible con el petróleo que se generaba en esta cuenca, y también podemos dar mucho más, también en agricultura y en la minería. Y existe en vigencia una ley de áreas de frontera que no cuenta con la asignación presupuestaria para que se haga una realidad y transformar el futuro de la gente que vive acá en la provincia de Salta. Hay mucho desempleo y también por ahí, yo no quiero hacer ninguna teatralización como la que hizo el gobernador de la provincia de Salta, que dijo que Tartagal era un pueblo fantasma en alusión a los avances que podía representar la ley de humedales, que podría coartar en los salarios la explotación del litio. No es un pueblo fantasma. Tartagal es una población que está formada por la gente que trabajaba en la industria petrolera, gente de alta preparación y trabajadora, fundamentalmente trabajadora, empujante, de oportunidades, y eso se desarrolla. Pero ¿qué oportunidades pueden tener si hay restricciones presupuestarias? Como viene un año electoral, seguramente el gasto se va a canalizar a las zonas de mayor población y nosotros seguiríamos postergados. Entonces, en medio de la postergación tenemos la posibilidad de vender una joya de la abuela, que es explotar el litio, y ahora aparece la ley de humedales que pone en peligro todo esto. Las mineras están viendo el futuro con bastante desconfianza, algunos están pensando en desencillar hasta que aclare con materia de las inversiones. En fin, todo eso nos condiciona. Y la política y la orientación del gasto de presupuesto yo no lo veo que sea proactivo hacia el desarrollo y el incremento de la actividad económica. Más bien es un navegar hasta que lleguen las próximas elecciones, focalizando el gasto con una especie de plan platita para las zonas más pobladas. Entonces, bueno, yo no tengo mucha expectativa, ruego a Dios equivocarme, pero tengo que ser escéptico en cuanto al futuro y a la ejecución del presupuesto.
Carlos, gracias por estos minutos para Con Diputados Televisión. El agradecido soy yo. Hasta la próxima. Gracias. Le mando un fuerte abrazo. Gracias. El diputado Carlos Zapata, diputado de Ahora Salta, integrante del interbloque de Juntos por el Cambio, postura clara respecto a los dos temas centrales por los cuales está atravesado hoy el Congreso, ¿no? Interesante, ¿no? Lo de humedales, sobre todo, porque ahí se viene un debate transversal de cada provincia, cada legislador de cada provincia va a plantear, me parece, su postura muy personal. Ahí me parece que van a tener que ser claros los gobernadores o quienes vengan al Congreso a representarlos, porque digo, no sé si vendrá el gobernador o a lo mejor viene el ministro de Medio Ambiente de la provincia, ¿no? O el ministro de producción. De producción, claro. Sí, claro. Se entiende bien por qué se frenó la reunión, el plenario que se iba a hacer ayer y que tenía decidido avanzar hacia un dictamen, que inclusive por esa razón también se entiende la postura de quienes impulsaban esto, de que querían hacer el dictamen porque tenían el número para lograrlo el primer jueves que se reunieron, porque estaba el número y querían hacerlo. Bueno, finalmente lo frenaron desde la Comisión de Agricultura. Y bueno, y pasó lo que pasó, pero claramente es un tema. El rechazo a ese dictamen, por lo menos, puede llegar a ser transversal, también alcanzar al propio oficialismo. El tema es ver la posibilidad si se podrá, digamos, reunificar esta discusión, reordenar esta discusión para tener un solo dictamen. No es fácil, ¿no? No es fácil esta posibilidad, pero veremos qué es lo que ocurre. Vamos rápidamente a nuestro móvil. Sofi Raimundes. Sofi, si nos estás escuchando, con nuestro móvil en el auditorium, acaba de finalizar el evento que nos estabas contando. Sofi, adelante. Fer, buenas tardes. Sí, estamos con una de las protagonistas del conversatorio del día de hoy, con la directora general de Igualdad, Gisela Manero, que nos va a explicar cuál es el objetivo, ¿no?, de este conversatorio que, como bien nos estaba diciendo detrás de cámara, atraviesa muchísimas temáticas. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes. Sí, el objetivo de este conversatorio tiene que ver con el marco del Día Mundial de la Salud Sexual y es un conversatorio que lo que intentó hacer es poner en diálogo a distintas identidades, a personas de la diversidad, a personas con discapacidad y a personas adultas mayores. El eje central, por supuesto, fue hablar de sexualidad, pero también salieron otros puntos que son tabúes, ¿no?, para las personas con discapacidad, las personas trans y las personas adultas mayores. Y bueno, se generó un intercambio con las personas que vinieron a participar, así que siempre es interesante desde las áreas de género y principalmente la Dirección General de Recursos Humanos de esta Cámara, ¿no?, que tiene 3 programas activos, como son el programa de discapacidad, el programa de accesibilidad, el programa de empleo trans y el programa Tercer Tiempo, que trabaja con aquellas personas trabajadoras de la Cámara que pasan por el periodo de jubilarse y que siguen vinculadas con la Cámara. Así que bueno, hoy es un día en el que pudimos justamente generar un diálogo, un intercambio y poner en debate algunas temáticas que son tabú, que están silenciadas y que la Cámara en este momento, con estas áreas de gestión de género, de diversidad y con una política de recurso humano central, quiso poner en diálogo y en discusión. Así que bueno, gracias que nos están acompañando como siempre desde ahí. Gisela, Fernando Fraquelli saluda. Estamos cerrando el programa. Muy bien, estamos cerrando el programa, sí. Pero felicitarla por esta actividad. Hoy puntualmente porque es el Día Mundial, pero es un tema que habitualmente se habla, cada vez se habla más del tema de la sexualidad. Exacto, sí, por suerte, bueno, estos espacios justamente lo que generan es poner en diálogo, es poner en conversación y es poner en discusión ese silencio que a veces hay sobre determinadas temáticas. Así que sé que están cerrando el programa, queríamos salir un poquito para agradecerles el acompañamiento y que bueno, que llegue esta actividad a los distintos espacios de la Cámara y a los distintos rincones del país que llega Diputados TV. Gracias, Gisela, gracias, muy amable. Sofi, gracias. A ustedes. Gracias. Gracias a ustedes, compañeros. Hasta luego.
Hasta luego, gracias Sofi Raimundes, ahí con nuestro móvil, ahí en el Salón Auditorium de la Cámara de Diputados de la Nación, y los temas están planteados, es parte de la agenda que se viene en el Congreso, ya esperando el avance de la Cámara de Diputados con el tratamiento del presupuesto, el avance con otros proyectos de ley, y veremos qué es lo que ocurre respecto a la posibilidad de lograr entendimientos y tener prontamente una sesión aquí en la Cámara Baja. Nos vamos, Martín, gracias. Muy buenas tardes, Fernando. Gracias. Bueno, José, gracias. Un gusto. Nos vemos. A usted también, gracias por estar ahí. Quédese en La Señal, quédese en Diputados Televisión, seguir teniendo la mejor información parlamentaria, seguir recorriendo la agenda y escuchando a los protagonistas aquí del Congreso. Gracias. Esto fue el análisis por aquí, por DTV.